Así que primero agradecerle a cada uno de ustedes y cada una su asistencia. La verdad es que hemos tenido una súper buena convocatoria en este ciclo de charlas y la idea es, esta es nuestra primera experiencia en este ciclo, así que vamos a evaluar su ejecución para poder seguir ejecutándolo. Es una buena medida poder hacer este ciclo de manera online para que a nivel nacional tengan acceso. Por otro lado, les presento a Carolina Silva, que es nuestra expositora de hoy. Carolina es una de las cofundadoras, si no me equivoco, de la Fundación Tierra Viva, experta en temáticas ambientales, educación ambiental, y esta es una charla que Carolina entiendo que hace un buen rato. Es un tema súper importante y súper contingente, y en particular nos ha apoyado también a hacerlo de manera focalizada en algunas instituciones que la han solicitado. Así que sin más que agradecerte, Carolina, te doy el pase, nosotros nos vamos a silenciar y cualquier cosa, cualquier dificultad técnica estamos aquí, ¿vale? Ya, súper. Oye, buenos días, buenas tardes en realidad ya, a todos los que están presentes, como esto está grabado, también a todos los que la puedan ver después. Tal como decía María José, yo soy parte de Fundación Tierra Viva, que trabajamos ya hace más de 6 años en el tema de educación ambiental para la conservación de nuestro patrimonio natural. Y bueno, y desde antes, yo ya llevo más de 20 años, aunque no se me notan, trabajando en el tema de educación ambiental, así que súper contenta de poder estar aquí y transmitirles un poco esta como urgencia que tenemos, pero desde lo positivo, ¿no es cierto? Pensando así como en cómo nos hacemos cargo de este problema que tenemos tan urgente que tiene que ver con la escasez hídrica, ¿ya? Quería preguntarte, María José, ¿se ve bien ahí la presentación? Se ve bien, por si acaso. Ya, súper. Bueno, yo no voy a ir viendo el chat, entonces ustedes si quieren me van interrumpiendo si es que hay alguna pregunta importante, si voy muy rápido, y puedo responder todas las preguntas ahora, más adelante, de lo que voy a presentar ahora, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a ir a hacer un recorrido, ¿ya? Por el tema del agua, vamos a irnos como por una gotita de agua que sale desde la nieve en la montaña y recorre los ríos, no sé si llega hasta el mar, pero esta vez vamos a ir viendo temas que tienen que ver con la importancia de este recurso, la escasez hídrica, que la vamos a separar un poquito de lo que es el cambio climático, porque a veces tendemos a meter todo debajo del paraguas del cambio climático, y en el caso de muchas regiones en nuestro país, el tema no tiene que ver solo con el cambio climático, sino que con cómo estamos gestionando el agua, los impactos que tiene todo esto en la disponibilidad del recurso y lo más importante, desde la mitad más o menos de la presentación hacia adelante, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? ¿Cómo nos hacemos cargo de este problema que tenemos ahora? Y para partir, bueno, algo que es muy evidente, pero que de repente se nos puede olvidar porque está tan accesible, la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, es que el agua es vital para todos los seres vivos, no solo para los seres humanos. A veces se nos puede olvidar de que también las especies vegetales, la fauna, ¿no es cierto?, las aves, necesitan agua. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema en donde no tenemos agua, eso no afecta solamente nuestra calidad de vida, sino que afecta a todo el ecosistema. Y tenemos la buena noticia, ¿no es cierto?, que desde mayo de este año, abril-mayo, ya está la ley marco de cambio climático, en donde se define que el agua es vital y la prioriza para las personas, ¿no es cierto?, el consumo humano, como aparece aquí, para subsistencia y saneamiento, en segundo lugar para los ecosistemas y en tercer lugar para los sistemas productivos. Y aquí me quiero detener un poquito porque es muy importante cuando nosotros pensamos en esta agua que necesita la naturaleza, saber y entender de que los recursos naturales que nos rodean son los que nos dan en el fondo como toda la cobertura para nosotros poder subsistir. Son los que se llaman servicios, o en realidad un poco más evolucionados, beneficios ecosistémicos, ¿ya? Que están un poco mencionados aquí, como son, por ejemplo, los de la regulación. Yo les quiero contar que una de las cosas que me motiva a mí a trabajar especialmente en el tema del agua, en educación ambiental,
es porque yo vivo a orillas de lo que era la laguna de Aculeo. Como me imagino que muchos de ustedes saben, la laguna de Aculeo, que está en la región metropolitana, en la parte sur de la región metropolitana, se fue secando de a poco desde el año 2010, 2011, que empezó a tener menos ingreso de agua que lo que se le sacaba de agua, y en mayo del 2018 se secó completamente con el espejo de agua. Para los que vivimos acá, eso significó adaptarnos a una escasez hídrica inmediata, porque efectivamente nosotros somos una zona rural y nos abastecemos de agua de los pozos o del APR, que es el agua potable rural, ¿ya? Y como la laguna en el fondo se quedó sin agua, los pozos y las norias que existían en el lugar para abastecernos de agua ya no alcanzaban el agua que estaba bajo la laguna, y entonces nos quedamos sin agua, ¿ya? Y entonces, por eso que es tan importante que esto que yo les voy a comentar hoy día, que tiene que ver con cómo nos adaptamos, porque la gente que vive en zonas urbanas, que tiene otro ciclo hidrológico de donde trae el agua, ¿no es cierto? Vive realidades diferentes a las personas que habitamos en las zonas rurales, en donde el agua viene de otros lugares y en donde muchas veces somos abastecidos por camiones aljibes, porque en realidad ya no hay agua de donde proveernos para poder sanear, ¿no es cierto?, subsistir. Y el tema importante del que les estaba hablando también, eso afecta directamente a la naturaleza. Quería contarles esta parte de mi historia, porque aquí, como había un espejo de agua, se regulaba el clima, que es un beneficio que tiene, ¿no es cierto?, que nos dan los ecosistemas. Al ya no haber espejo de agua, la regulación de las temperaturas varió, y entonces ahora llueve menos que en Santiago, ¿no es cierto?, que en la zona urbana de Santiago, hace más calor que en Santiago, y entonces estos servicios o beneficios de regulación que tienen los ecosistemas es importante que los podamos ver. Otros beneficios que tienen son, por ejemplo, de provisión. Si los bosques se secan, ya no nos dan leña, ya no afirman el suelo. Al no afirmar el suelo, cuando llueve se erosiona, se provocan cárcavas, el suelo deja de ser productivo, y así suma y sigue las posibilidades infinitas que nos entrega la naturaleza de beneficios para nosotros, y que son importantes que las podamos ver, ¿no es cierto? Tomar conciencia, porque eso nos va a permitir mirar la importancia del agua no solo desde nuestro ombligo o de esta mirada antropocéntrica, como se llama, sino que tener una mirada un poquito más ecocéntrica, en donde veamos que efectivamente el agua es vital para todos los seres vivos. Y bueno, algo general que quiero es como el tema visual del agua. Si bien nosotros somos un planeta azul cuando lo miran los astronautas del cielo, porque hay mucha agua en nuestro planeta, solamente el 1% del agua, o sea, una de las gotitas que aparecen aquí en la lámina, es agua dulce que nosotros podemos encontrar en ríos, en lagos y en napas subterráneas, que está disponible para el consumo humano. Ahora ya estamos ocupando, ¿no es cierto?, agua desalada, como es el caso de Antofagasta. No sé si habrá alguien de Antofagasta aquí, pero hay muchas partes ya de nuestro país en donde Mejillones también, por ejemplo, tiene agua desalada, en donde estamos sacando agua del mar para poder cubrir las necesidades hídricas de las comunidades. Y bueno, y a raíz de todo este problema, que no es solo algo que afecte localmente a algunos lugares o nacionalmente, sino que afecta a todo el planeta, es que la ONU en el año 2018 decidió declarar el Decenio de Acción para el Agua, ¿ya? Y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay uno que es especialmente que está dedicado al agua para poder poner atención en la importancia y gestionar para que haya agua limpia y saneada para todas las personas del mundo. Y dentro de eso, entonces, que se empiecen a focalizar diferentes acciones para poder hacernos cargo de esta crisis, ¿no es cierto?, hídrica que tenemos. Y bueno, y aquí un poquito comentarles lo que les decía cuando estábamos viendo el índice, es que hay diversos estudios en nuestro país en donde efectivamente se demuestra que el cambio climático no es el principal causante de este problema de escasez hídrica que tenemos. En este estudio que hizo la Fundación Chile en el año 2019 podemos ver
en el círculo rojo, ¿no es cierto?, que es el que indica el 44%, que el principal problema de brecha y riesgo hídrico en nuestro país es la gestión del recurso hídrico. No es el agua que ha dejado de caer por el cambio climático que no trae las lluvias, sino que tiene que ver con cómo gestionamos, cómo estamos administrando el agua. Luego de eso viene el aumento de la demanda. Estamos consumiendo más de lo que efectivamente está llegando a los lugares a los que se distribuye el agua para consumo humano. Luego viene la contaminación del agua, que es directamente responsabilidad de nosotros, ¿no es cierto? Industria, agricultura, empresa, los humanos, por decirlo de alguna manera. Y luego viene la disminución de la oferta, donde en la disminución de la oferta recién podemos poner el cambio climático. Entonces, efectivamente, esto es para darnos cuenta de que el hacernos cargo del tema del agua está en nuestras manos. No podemos esto de decir, oye, no, es que el cambio climático está lloviendo menos, no tengo nada que hacer, es algo que en psicología se llama locus de control externo. Como yo no puedo, no tengo la capacidad de hacerme cargo del problema, le echo la culpa al de afuera, a los gringos, a los chinos, ¿no es cierto?, que generan gases de efecto invernadero y que están provocando el aumento de las temperaturas del cambio climático. Bueno, y entonces no me hago cargo. Bueno, lo que queremos con esta charla es decir, ¿sabéis qué? Devolvámonos, sí tenemos responsabilidad, sí tenemos formas de hacernos cargo y por lo tanto tomemos acción. Bueno, y el primer problema que les mencionaba antes, vamos a ver varios, y el primero tiene que ver con la distribución geográfica de los recursos hídricos. Aquí tenemos un mapa en donde están las regiones de nuestro país, y en rojo está la demanda y en azul está la disponibilidad. Entonces, como podemos ver, hay algunas regiones en donde efectivamente tenemos menos agua disponible que la demanda, pero hay otras en donde la demanda es menor y sí hay disponibilidad de agua, por ejemplo, la región de Aysén, y sin embargo ellos igual están ahora con decretos de escasez hídrica, o sea, tenemos un problema de gestión, de cómo estamos ocupando, ¿no es cierto?, administrando el agua. Y bueno, ¿cuál es el segundo problema? El rápido incremento en la demanda. Cada vez el aumento de las poblaciones, de las industrias, de los cultivos, ¿no es cierto?, están haciendo que esta agua que tenemos disponible en los glaciares, en los ríos, que caía, o que cae un poco todavía con las lluvias en invierno, en la zona centro-sur del país, y en el altiplano, ¿no es cierto?, con el invierno boliviano en el verano, tengamos cada vez, como estamos teniendo más demanda, entonces tenemos menos disponibilidad de agua, porque en el fondo con una torta de 100, si cada vez hay más comensales, nos va a tocar un pedacito más pequeño de comer. Pasa lo mismo con el tema del agua. ¿Y cuál es el otro problema? Bueno, la gestión, aquí salieron las tres noticias juntas, pero son tres casos que han salido en las noticias. Uno, como les comentaba, es el caso de la laguna de Aculeo. En enero de este año salió un nuevo estudio, en donde con diferentes formas de analizar lo que pasó aquí en la laguna, se demuestra científicamente de que el problema de la laguna de Aculeo no fue producto del cambio climático, no es porque dejó de llover y entonces bajó la disponibilidad de agua en la laguna hasta secar el espejo de agua, sino que fue la gestión, el aumento de la agricultura, incremento en la demanda, a una capacidad de carga que la laguna no pudo suplir, y entonces eso hizo que el espejo de agua desapareciera, y la consecuencia ahora es que la napa, que está debajo del espejo de agua que había, también está bajando su nivel, ¿no es cierto?, porque la demanda se mantiene, ¿ya? A pesar de que la laguna se secó, hasta el día de hoy no hay ninguna acción concreta para hacernos cargo de la gestión del recurso subterráneo de agua que queda aquí en esta cuenca. Otra noticia, un estudio que salió, si mal no recuerdo, en marzo, otro grupo de universidades indica que en la región de Coquimbo, no sé si habrá alguien aquí en la región de Coquimbo, también el problema de la escasez hídrica tiene que ver con la gestión, no con el cambio climático, y ahí también con una serie de estudios demuestran que también de nuevo la agricultura, un poco la minería, ¿no es cierto?, la gestión ha hecho de que toda la región se ve afectada por una escasez hídrica que le afecta principalmente, ¿no es cierto?, a los grupos más vulnerables de los valles hacia arriba, como son Ovalle, Río Hurtado y todas esas zonas. Y bueno, y el caso que ha salido más en las noticias es el caso del lago Caburgua, que yo me imagino que ustedes lo han visto.
en donde este fue muy impactante porque en el fondo, como es planito, el lago empezó a bajar, a bajar, a bajar y empezó a crecer, a crecer, a crecer la playa, y de nuevo el problema no era que las lluvias hubieran dejado de llegar, sino que habían sido desviados los afluentes que permitían que el nivel del lago se mantuviera. Entonces, en estos tres casos, solo de ejemplo, podría seguir, tenemos el problema de la gestión. Ahora, es un problema que es el vaso medio lleno, porque en realidad como es gestión, podemos de alguna manera tratar de resolver la situación y adaptarnos para estar listos para cuando efectivamente el cambio climático sea el principal problema en el recurso hídrico, ya tengamos nosotros, ¿no es cierto?, todas las capacidades listas para poder vivir en esa nueva realidad que cada vez se acerca más al hoy. Bueno, el cuarto problema tiene que ver con la degradación de los recursos hídricos, ¿ya? Como se contaminan, hay procesos de sedimentación, de eutroficación y de contaminación que hacen que esa agua deje de estar disponible para consumo humano y también muchas veces para la vida silvestre. Entonces también aquí, y esto es directamente causa nuestra, entonces también aquí como un llamado a poner atención, ¿no es cierto?, en cómo nosotros nos relacionamos con el agua, en cómo hacemos más, yo no sé si ustedes saben, los que son más aficionados a salir al aire libre, a hacer actividades, hay un concepto que se llama no deje rastro, para salir a la naturaleza. Y lo que busca es que nosotros tomemos conciencia de cómo podemos ir a estos lugares sin dejar huella, sin dejar rastro. Con el tema del agua yo diría que es lo mismo. Cómo nosotros visitamos una laguna, vamos a un lago, nos vamos a la orilla de una playa y tratamos de impactar lo menos posible ese recurso, ¿ya? Porque al nosotros generar un impacto, no sé, dejando basura que contamina la orilla, que después flota y se la pueden usar de alimento los animales que viven ahí, o al usar una lancha que contamina, ¿no es cierto?, el agua directamente. Bueno, estamos impactando negativamente ese recurso hídrico que es necesario y beneficioso para todas las especies vivientes que viven alrededor, que habitan, digamos, en esos ecosistemas. Y bueno, el problema 5, recién, el cambio climático. Voy a hacer algunos conceptos generales porque en realidad esta charla no es de cambio climático, pero hay algunos temas súper importantes que tenemos que manejar y a los que quiero que pongamos como atención luces, ¿ya? Bueno, el primero y más importante es la definición de cambio climático, que tiene que ver con el aumento estimado de la temperatura media global en la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Un aumento paulatino, pero estable en las temperaturas promedio del planeta. El clima es diferente del tiempo atmosférico, que es el que vemos en las noticias en la noche, ¿no es cierto?, cuando dicen si mañana va a llover, va a salir el sol o va a ser frío. El cambio climático, el clima se mide en cerca de 30 años, son periodos largos. Y entonces lo que esto dice es que en periodos largos vamos a ver un incremento de las temperaturas medias en el planeta. ¿Ya? Bueno, las consecuencias no son iguales para todos los lugares en todo el mundo. Ustedes pueden haber visto en las noticias que en algunos lugares están anegando y llueve montones, y en otros lugares estamos pasando sequías, como es el caso de Chile. ¿Qué es lo importante aquí? Que se definieron 9 criterios de vulnerabilidad para los países, y nosotros tenemos 7 de los 9, ¿ya? Aquí los menciono. El aumento de las temperaturas promedio, lo vamos a ver en una lámina más adelante, porque hace poco salió un estudio de eso. Las temporadas de cultivo con cultivos y heladas alteradas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no sé, cerca del 18 de septiembre, aquí en la región metropolitana, hubo una helada del terror, ¿no es cierto?, que de esas como que vivíamos en julio. Yo me acuerdo que hasta los cambios de temperatura, por ejemplo, no sé si se acuerdan, ¿cuándo guardaron la ropa de verano este invierno? Si es que la guardaron, porque también nos pasa que como están cambiando los patrones, ¿no es cierto?, de temperatura, uno ya no sabe si guardar la parca o dejarla afuera, porque de repente hay días en que pucha, vuelve a hacer frío y el otro día hace un montón de calor. Bueno, esos son efectos del cambio climático. Otra cosa importante es que, por ejemplo, van a haber cambios en los patrones de precipitación. Aquí los que somos más viejitos, yo no los veo, pero yo me acuerdo de cuando yo era chica,
y no tan chica, que el invierno era invierno y llovía montones. Ahora llueve en 2 días, 3 días, y llueve súper intensamente, y entonces nos provoca una serie de caos y consecuencias, porque es mucha la lluvia, que ya no se expande por 1 o 2 semanas, sino que es ahí en un solo momento, ¿ya? Bueno, y también como va a aumentar la temperatura, se derriten los glaciares, aumenta el nivel del mar, ¿ya? Y también una cosa importante, como se derriten los glaciares, tenemos menos disponibilidad de agua para consumo humano, ¿ya? Y bueno, ¿y cuáles son de estos los impactos en el agua directos? Bueno, como les decía, los cambios en los patrones climáticos. Esto que pasa de que un día está lloviendo y hace un frío que uno tiene que ponerse un guatero, ¿no es cierto? El otro día que uno sale en manga de polera porque se está muriendo de calor y estamos en pleno invierno. Esos son cambios en los patrones climáticos que son consecuencia del cambio climático. Otra es el aumento de la temperatura. Estos son unos gráficos que no es necesario como entenderlos tan complejamente, pero sí es importante mirar las 3 principales líneas, ¿no es cierto? Aquí se plantean 3 escenarios. El más pesimista, que es la negra, la que llega más arriba, con aumentos de temperatura, de aumento de grados de temperatura imposibles. Una baja en donde si nosotros hubiéramos hecho, cosa que ya no hicimos, de cambiar nuestros patrones de consumo y de emisiones de gases y todo, habría sido un impacto menor. Y el medio, que es el que está en estudio ahora, ¿no es cierto? Y que es el que nos tiene ahí en vilo, porque es el que dice, bueno, ¿cuánto es el promedio que podría subir si es que tomamos acciones para disminuir las causas del cambio climático? Ahora, el cambio climático no es que ocurra de un día para otro, es una sucesión, ¿no es cierto?, una acumulación de sucesos que lo provocan. Entonces, nosotros estamos en un engranaje de una máquina que ya se echó a correr como un tren viejo y eso, y entonces frenarlo y para revertirlo es muy difícil. Lo que podemos hacer es que no aumente la velocidad con la que va a salir a andar. Esa es un poco la analogía. Y bueno, ¿cuál es el escenario en Chile? Yo pongo esta lámina porque a veces nos cuesta entender qué tiene que ver el cambio climático con la disponibilidad de lluvias. Y bueno, y entonces aquí me voy a convertir en el señor del tiempo en la noche, con mi carta sinóptica, y les voy a tratar de explicar en súper sencillo qué es lo que pasa. Como aumentan las temperaturas, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, porque todos en algún momento hemos tenido que ver el informe del tiempo con nuestros papás, con nuestros maridos, con nuestro ex marido, o solo, es que sobre la Tierra hay estos sistemas frontales que son zonas de altas y de baja presión. Como aumenta la temperatura, estas cambian sus movimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si ven el mouse acá, pero si no lo ven, imagínense. Lo que nosotros siempre hemos visto o veíamos es que cuando estábamos en verano, la alta presión que aparece en rojo aquí se movía hacia la Tierra, ¿no es cierto? Hacia el continente, y quedaba ahí en la zona centro-sur instalada, y al estar instalada ahí y ser una zona de alta presión, evitaba que los frentes de baja presión que vienen desde el norte y desde el sur entraran a la zona central y por lo tanto trajeran lluvias. ¿Qué es lo que pasaba en otoño e invierno? Esta masa de alta presión se corría hacia el mar y permitía entrar las lluvias del norte y del y del sur de nuestro país. Como las temperaturas han cambiado y estas masas han oscilado, lo que ocurre es que la masa de la alta presión está más bien instalada arriba del continente y no permite que entren en las zonas las bajas presiones con las lluvias, ¿no es cierto?, como ocurría antes. Y por eso es que por eso que el cambio climático tiene que ver con la disminución de las lluvias en otoño e invierno. Ahora, esto pasa, como sabemos, en la zona norte, centro, sur, pero en la zona de extremo norte no ocurre así, porque esa baja presión que aparece ahí está más bien instalada y en la alta presión no se mete para allá. Por eso también es importante que este escenario de cambio climático afecta de la región de Atacama hacia el sur, y la disponibilidad de agua se va a mantener más o menos igual para la zona de extremo norte, porque esto afecta, como les digo, más hacia acá.
hacia el sur, ¿ya? Bueno, ¿y qué consecuencias también tiene esto? Como estábamos viendo, este era el estudio que salió hace poco que les quería comentar. La Organización Meteorológica Mundial sacó un estado del clima del año pasado, hace poquito tiempo, como dos o 3 meses, y dice 3 cosas importantes en relación a nuestro país, ¿ya? El primero es que la tendencia al calentamiento se mantiene, ¿ya? Que de la década del 91 al 2021 fue del 0,2, superior al 0,1 grado frente al 61 al 90. Ahora, uno puede decir, oye, pero eso es súper poquito. Pero lo que pasa es que eso es lo que mide el termómetro, lo que mide el mercurio dentro del termómetro, pero nosotros somos seres sintientes, ¿no es cierto? Y sentimos las temperaturas de manera distinta. Pueden haber 25 grados y nosotros estar a la sombra en un lugar que corre viento y estar súper cómodo, pero si esos 25 grados los pasamos en una zona que está completamente asfaltada, sin sombra, sin viento, los vamos a sentir como de 50 grados. Entonces, esa es la importancia de entender de que si bien estos números pueden parecernos pequeñitos, en realidad el impacto en la vida es mucho mayor que lo que realmente dice el número en sí mismo, ¿ya? El otro punto importante es que los glaciares siguen perdiendo masa y que ya llevamos cerca de un 30% de pérdida de esta agua que está disponible, ¿no es cierto?, en nuestras cordilleras desde 1980. Y lo otro es que a pesar de las lluvias, bueno, que esto no tiene la lluvia de este año, que igual fueron pero no tantas, la mega sequía ya lleva 13 años instalada en nuestro país, ¿ya? La mayor en mucho tiempo. ¿Y qué trae también como consecuencia esto? Que es el gráfico que aparece acá, el récord de temperaturas máximas diarias históricas. Aquí me llaman algunos números rojos especialmente la atención. Por ejemplo, Porvenir, 32,2 grados. Esto es del 2019. Puerto Natales, 30 grados. Lord Cochrane, que seguimos en el extremo sur, 36,1 grados de temperatura. O sea, un calor al que no estamos acostumbrados. Miren, si se fijan en este gráfico que viene acá, estas son las olas de calor. Empieza, por si están mirándome el teléfono o en una pantalla chiquitita, en el año 61. Abajo están los años y hacia arriba están los casos de olas de calor. Si se fijan, nuestros abuelos, o mi abuelo no, porque no sé, no los puedo ver, mis abuelos nunca sintieron una ola de calor. Ellos no supieron lo que era ola de calor. Sin embargo, los que ya empezamos a ser jóvenes o púberes, o más adultos, por ahí por el año 88, 89, ya empezamos a tener olas de calor, pero fueron poquitas, 1, 2, ¿se fijan? Pero fíjense la tendencia desde el año 2003 para hacia adelante. Si bien no todos los años son altas, hay una clara tendencia que es lo que marca la línea punteada de que las olas de calor están en aumento. ¿Y por qué esto es importante? También porque esto es una luz de alerta para todos los temas que tienen que ver con la adaptación que tenemos que hacer al cambio, a la escasez hídrica y al cambio climático, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué tiene como consecuencia esto? De que, bueno, más calor, bueno, espérense, yo les quería contar esto. Yo vivo en una microcuenca, en donde estaba la laguna de Culeo, y alrededor hay un área protegida que se llama Altos de Cantillana, que es un bosque nativo de esclerófilo, que es un pulmón para la región metropolitana. Ese bosque se empezó a secar cuando se secó la laguna, porque los árboles ya no llegan con las raíces a donde tenían la disponibilidad de agua, y también por la radiación solar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como la masa boscosa se empieza a secar porque ya no tiene agua, ¿no es cierto? Empiezan a ocurrir los incendios. Y como les comentaba, si esa masa boscosa se pierde, después no hay quien afirme el suelo y entonces empiezan procesos de erosión. Entonces, por eso que es importante dos cosas que vamos a ver más adelante que tienen que ver con la conservación y la restauración también de nuestros ecosistemas, que son parte de las soluciones, ¿no es cierto?, a estos problemas ambientales que estoy presentando hoy día. Bueno, y aquí viene lo más entretenido. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Nosotros hemos dividido las cosas que podemos hacer en 4 principales que tienen que ver con una general, ¿ya?
adaptación, que en el fondo es cómo nosotros cambiamos nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestra forma de relacionarnos con el agua para hacer un mejor uso de ella, ¿ya? El uso eficiente, que tiene que ver en esto mismo de la adaptación, en cómo nosotros implementamos, por ejemplo, ecotécnicas en nuestras casas o algunas cosas ingeniosas que se nos pueden ocurrir para ocupar menos agua o hacer más eficiente esto. En el fondo esto tiene que ver con recircular. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de las 3 R de los residuos, ¿no es cierto? Reducir, reutilizar y reciclar. Bueno, esas 3 mismas R aplican para el tema del agua. Nosotros podemos reducir nuestro consumo, reutilizar o recircular el agua y ocuparla varias veces, no solamente una vez y que se vaya al alcantarillado o a la fosa si vivimos en zonas rurales. Y también la podemos reciclar en nuestras casas y en nuestros departamentos. Así que, y aquí les voy a mostrar cómo. Y los dos últimos puntos son los que acabo de mencionar, la conservación y restauración. Aquí lo importante no es solo que nos adaptemos para un escenario de escasez hídrica, así como en esta película de Mad Max, ¿se acuerdan? En que estaba todo desierto y era una cosa terrible. No, ese no es el escenario futuro si nos ponemos las pilas. El escenario futuro, si nosotros nos adaptamos, hacemos uso eficiente, conservamos y restauramos, es volver a tener lugares lindos, lugares verdes, lugares para pasear, para escuchar pájaros, para disfrutar con las abejas. Pero nos tenemos que poner las pilas. ¿Y cómo nos ponemos las pilas? Haciendo un cambio cultural en la relación que tenemos con el agua, en mirarla, en mirar todo lo que nos rodea de otra manera. Por ejemplo, el tema del pasto. Nosotros hasta ahora, yo creo, o hasta un poquito, un año atrás, encontrábamos que el pasto nos daba estatus. Pero el pasto no es de nuestro país, el pasto es de Londres, es de Inglaterra, un país que pasa casi todos los días con niebla, en donde el pasto no se tiene que regar y por lo tanto se ve verde, bonito, brillante. Nosotros no tenemos ese clima, nosotros tenemos que regar nuestro pasto. El pasto ocupa un montón de agua, que la podríamos usar en otras cosas, y hay alternativas para reemplazar el pasto. Entonces, en el fondo ahí es cambiar el chip y decir, oye, en realidad, ¿esto me da estatus de qué? Tener un lugar verde. ¿No me dará más estatus ser más coherente y consecuente con la crisis ambiental, la crisis climática que tenemos y adaptarme y mostrarle a mi familia y a los demás de que hay otras formas posibles? Otras formas de tener verde, de tener naturaleza, de cuidarla, pero sin malgastar los recursos que ya no son infinitos. Bueno, ese es el desafío. Y el primero tiene que ver con cómo adaptamos nuestros hábitos para enfrentar la crisis hídrica. Puede ser que ustedes muchas veces dicen, pucha, sí, en realidad nos tenemos que hacer cargo cuando ven las noticias. Bueno, pero ¿cómo uno puede hacer esto? La forma más fácil, según los neurocientíficos, es que uno empiece a implementar hábitos fáciles, no hábitos difíciles. Por ejemplo, si ustedes... una cosa muy fácil de hacer es empezarse a duchar más corto, porque es algo que tienen que hacer todos los días, ¿no es cierto? Y que solamente tienen que disminuir el tiempo en que lo hacen. Entonces, una meta puede ser decir, ya, ¿sabéis qué? Si yo me ducho X tiempo, no quiero saber cuál es el que se ducha más largo, decir, bueno, ya lo voy a bajar a la mitad, lo voy a bajar a una canción cortita, no una de Led Zeppelin, eso no sirve, tienen que ser canciones cortitas. Y ponerse desafíos personales. Cuando uno se pone desafíos personales fáciles de cumplir, accesibles, y se da cuenta que los puede lograr, entonces va generando neurotransmisores de la felicidad que se llaman, ¿no es cierto? Dopamina, serotonina, oxitocina, y eso a uno lo hace sentir bien. Es como cuando uno dice, pucha, estoy teniendo una vida pésima, una mala vida porque no tengo hábitos saludables, como pura comida chatarra, bueno, no hago deporte, llego a la casa y veo tele y no hago nada. Y uno dice, ya, voy a empezar a comer más sano. Y después que uno empieza a comer más sano, dice, oye, ¿sabéis qué? Me voy a empezar a ir caminando a la oficina, o me voy a bajar antes del metro, o de la micro, y voy a caminar un par de cuadras. Eso se llama efecto Diderot, que también es de la psicología. ¿Y qué dice el efecto Diderot? Que si uno implementa un hábito en su rutina, que le es coherente, que le hace sentido y que te hace sentir cómodo, después, como tus neurotransmisores se ponen contentos y felices porque te estás sintiendo feliz, mejor, empieza a buscar otras cosas que te hagan sentir esa satisfacción. Entonces uno ahí es cuando dice, bueno, entonces me voy a ir caminando, oye, me siento bien.
Y entonces el cerebro empieza a generar estos neurotransmisores que nos hacen sentir más felices, más contentos. Lo mismo podemos hacer con el cuidado en la naturaleza. Yo les quiero preguntar a ustedes, para que vean cómo el efecto Diderot, que está, oye, todo esto de neurociencia está aplicado para otras cosas, nosotros aquí en la Fundación lo adaptamos para cambiar el mundo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, empezaron a reciclar una cosa? No sé, el papel, porque en la oficina había una caja de papel blanco. Y después dijeron, oye, pero en realidad también podría reciclar las latas. Y empezaron a reciclar las latas. Y después dijeron, oye, pero las botellas de PET también las pueden dejar un poco más allá. Y las van a dejar más allá. Eso es el efecto Diderot. ¿Y qué pasa después que uno dice, oye, pero también podría apagar la luz, ¿no es cierto? O podría cerrar la llave cuando me lavo los dientes. Ese es el efecto Diderot. Y lo importante de lo que les estoy diciendo es que tenemos que tomar conciencia de eso para poder empezar a tener hábitos en relación con el agua que nos permitan después ir implementando otras medidas para cuidarla. Porque les va a pasar lo mismo que con el reciclaje, que empezaron reciclando una cosa y terminaron reciclando todo lo que pueden y ahora le andan reciclando a los vecinos, a la familia, que es lo que nos pasa, ¿no es cierto? O quién, a ver, yo quiero, pucha, que lata que no los veo, pero yo quiero saber, ¿quién de aquí en los cumpleaños no se lleva algunos residuos para llevarlos al punto limpio? No sé, las latas, los vidrios, ¿ah? Bueno, ese es el efecto Diderot. El cerebro busca satisfacción con cosas que ya nos satisfacen y esto lo podemos aplicar en el tema ambiental. Bueno, y eso vamos a buscar ahora con el tema del agua, ¿ya? Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Por ejemplo, cambiar nuestros hábitos. A mí me pasa que todavía me sorprende que veo gente en la calle que está barriendo las hojas o la vereda con la manguera. O sea, no hay agua disponible para eso. Entonces, esos son cambios que podemos hacer fáciles, cortitos. Si vivimos en departamento y el conserje hace eso, podemos hablar con él desde emociones positivas, no retándolo, porque si no, no lo vas a querer hacer. Tratar de que él se entusiasme con esto de que, oye, ¿sabéis que hay otras formas posibles? Podemos cuidar un recurso. En este caso no es por un bien interno, como es cuando uno empieza a comer saludable y caminar más para sentirse mejor. Es por un bien mayor, es por un bien intergeneracional. El agua es finita y no queda para las futuras generaciones. Si no la cuidamos ahora, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, lo van a pasar muy mal. Y está en nuestras manos poder cambiar eso. Ahora, bueno, ahí está una foto del pasto que le decía que podemos cambiarlo. Después les voy a decir con qué lo podemos cambiar. También hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, como yo les decía, haciendo recircular el agua. Si llueve, uno puede hacer esto en la calle, esa foto que aparece ahí, pero uno también en la casa, en el jardín del departamento, si vive en una parcela, puede ser canales de desviación. Entonces, cuando llueve, el agua en vez de que se pierda o caiga a cualquier parte, uno le pone una desviación, que puede ser con tubos, lo voy a mostrar más adelante, o simplemente cavando y haciendo que esa lluvia vaya y se acumule debajo, ¿no es cierto?, de la napa, para que después las especies arbóreas que hayan ahí puedan ocupar esa agua en tiempos de escasez. Sistemas de captación de aguas lluvias, que los vamos a ver más adelante, reutilización de aguas grises. También todo se puede hacer, yo lo tengo hecho acá, cuando quieran venir aquí a Culeo, tenemos un centro demostrativo para mostrarles cómo se hace todo esto. Bueno, y les contaba recién, la ducha más cortita, ¿no es cierto? Baños de tina, no, por favor, no se puede. Yo estoy súper contenta, les voy a contar, porque hace como 2 meses ya, yo tengo reutilización de aguas grises, pero mi casa está en altura, entonces no fue tan difícil hacerlo. Entonces, todas las aguas grises, que son la lavadora, el lavamanos y la ducha, salen por una manguera y con eso riego los árboles que tengo en el patio. Pero el tema era que, ves que alguien se iba a duchar, mi hija o la lavadora, yo tenía que andar corriendo con la manguera, arbolito 1, arbolito 2, arbolito 3, ¿no es cierto?, para ocupar el agua. Bueno, y ahora lo que hago es que junto el agua en la tina. Entonces nos bañamos, somos 3 en esta casa. No, ducha 1, ducha 2, ducha 3, se junta el agua en la tina y después cuando tengo tiempo voy y una de mis hijas le saca el tapón, ¿no es cierto?, a la ducha y ahí yo ando regando como si fuera agua potable, pero en realidad ya hice recircular el agua y con esa estoy regando las plantitas. Cosas simples, no es tan difícil. También lo que hago cuando el agua de la tina está más alta, tengo un balde y con eso le voy echando al estanque del baño, ¿no es cierto? Y con eso evito el agua, me ahorro el agua del estanque del WC. Bueno, hay otras formas también de hacerlo.
que tienen que ver con el consumo indirecto, que quiere decir cuánto consume lo que yo consumo. Hoy me quedan 15 minutos, me voy a apurar. ¿Cuánto consume de agua lo que yo consumo? Esa es la famosa huella hídrica, que mide la cantidad de agua de un bien o un servicio desde que se empieza a generar hasta que llega a ti, ¿ya? Esa es la huella hídrica y está calculada para todo. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos cosas que son importantes, dos nomás, que les voy a decir que podrían empezar hoy día mismo. La ropa y la comida. La moda, como lo ven aquí, es una de las industrias que más consume agua. Ahora, de hecho, han estado saliendo en las noticias, ¿no es cierto?, esto de la fast fashion, de que en realidad esta moda consumista que nos pusieron de que todas las temporadas hay que cambiarse ropa y ya la ropa del año pasado ya no sirve. Bueno, vamos a hacerlo mentalmente, nos vamos a comunicar telepáticamente, pero yo quisiera saber cuántos de aquí están con blue jeans. Hay 46 personas en el chat, yo 47. Yo estoy con jeans, tengo 10.000 litros puestos de agua en mi cuerpo, solo en jeans. Imagínense que de la mitad anden con jeans. ¿Cuántos litros de agua hemos consumido solo para vestirnos? Ahora el tema es no andar pilucho, no. Tenemos opciones, como por ejemplo, pensar, ¿qué necesitamos comprar realmente? ¿Tengo que comprarme ropa todas las temporadas? ¿No puedo repararla, hacerle un surcido como hacían nuestras abuelitas y ponérmelo de nuevo? Reinventar la ropa, si el pantalón se me rompió mucho o no sé qué, lo corto y lo uso de bermuda y después lo corto y lo uso de shorts, ¿no es cierto? Tenemos forma. Y también regalar, intercambiar, comprar en la ropa usada. Ahora hay montones de tiendas que están vendiendo ropa usada, porque, de nuevo, igual que el pasto, ¿por qué no cambiamos el estatus? ¿Por qué no lo que sea vestirse con ropa usada? Eso que sea la moda, porque en realidad eso es lo que necesita el planeta. El planeta no tiene recursos para estar vistiéndonos a todos los años con ropa distinta. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Yo les voy a contar aquí una incidencia. Yo soy separada y mi ex marido siempre me dice, ¡ay, Coca! Me dicen Coca. Tú le compras la ropa a las niñitas en la ropa usada. Y yo, orgullosamente saco pecho y le digo, sí, en la ropa usada. Así como orgullosa de comprar la ropa de segunda mano, porque de verdad que el planeta nos da para estar vistiéndonos a todos. Estamos en otra cosa ahora y estábamos comentando el tema de las mochilas. ¿Cuántos que son papás aquí todos los años compran una mochila nueva a los niños? ¿Es necesario? Las mochilas a veces quedan casi nuevas. Las podemos regalar, las podemos arreglar, las podemos lavar. ¿Ah? ¿Por qué la moda no es? ¿Por qué no lo es? Oye, yo tengo mi mochila sustentable. ¿Ah? La he ocupado 3, 5 años. Les voy a dar un test rápido. ¿En cuántas cosas uno podría ocupar una polera de algodón? La polera de algodón, vamos a ver. Aquí está la polera. Entre 1.200 y 4.100 litros. ¿Cuántos usos le podríamos dar a una polera de algodón? Vamos juntos. La polera. Después, pijama, cuando está muy vieja. Y ya la dejamos de surcir. Después la podemos usar de trapero, ¿no es cierto? Y después la botamos. Yo creo que le podemos dar más de 4 usos antes de disponerla. Porque además la ropa genera un tremendo impacto en los rellenos sanitarios. Así que bueno, ahí a pensar cómo podemos hacer para darle más vida útil a la ropa. Y lo otro que les comentaba es la comida. La carne es una de las industrias que más consume agua y además genera un montón de gases de efecto invernadero. 1 kilo de carne para que esté en tu mesa necesita 15.000 litros de agua. Yo no le estoy pidiendo que se vuelvan vegetarianos ni veganos. Yo no lo soy. Soy flexitariana, como dice una amiga. Estoy tratando de dejar la carne. Me encanta. Pero tiene un impacto que yo no puedo hacerme cargo. Mi conciencia no se puede hacer cargo. Entonces, ahí, de nuevo, metas cortitas. Oye, si como carne 3 veces a la semana, voy a bajar a 2, después voy a bajar a 1. Van a terminar como yo, que comemos cuando, no sé, vamos a alguna parte y nos sirven carne. En la casa ya casi no se consume. Fíjense en este dibujo. La carne de vacuno es el cuadrado grande, que tiene 15.000 litros. No se alcanza a ver, pero chiquitita están las legumbres. Las legumbres consumen muy poca agua y tienen los mismos nutrientes que la carne. Si los mezclan con arroz y se hacen algunos inventos así, van a poder dejar de consumir carne.
Entonces, la idea no es ponerse súper talibanes, sino que ir tomando conciencia y de a poquito, como les decía, efecto Diderot, vamos cambiando de a poquito para poder ir haciendo un aporte a un bien mayor. ¿Mm? Bueno, y aquí, ¿qué podemos hacer de nuevo? R's, reducir, reflexionar, reinventar los platos de carne, los platos de comida, ¿no es cierto? Preferir las cosas que consumen menos agua y que además son más saludables. Oye, esto no lo vamos a alcanzar a hacer, pero se lo voy a dejar de tarea. Quiero que cuando tengan un ratito dibujen su casa, el plano de su casa, y pongan dónde ocupan agua. Y dónde ya han hecho mejoras para cuidar el agua, porque yo creo que muchos de aquí ya han hecho algunas cosas para cuidar el agua. Como por ejemplo, bañarse más corto, poner una botella en el estanque del baño, ¿no es cierto?, para ahorrar agua en la descarga, lavar con un balde, no sé quién lo hace. Vayan poniendo ahí qué es lo que hacen, porque es súper importante tomar conciencia, dónde ocupamos agua, porque a partir de eso vamos a, uno, sentirnos orgullosos si estamos haciendo cosas, y dos, ver las oportunidades, dónde podríamos ahorrar sin mayor esfuerzo. Hay cosas que son importantes de hacer, que podríamos hacer a más largo plazo, pero partamos por los chiquititos, por pequeños desafíos, y después vamos haciendo los más grandes. Datos importantes, por ejemplo, las duchas consumen 305 litros en promedio en un hogar. Ya este es unos datos que nos dio el CERNAC. La descarga del baño ocupa casi lo mismo, 300 litros. Aquí les voy a contar algo para que después entiendan una cosa que viene más adelante. Me imagino que ustedes se acuerdan que en Sudáfrica se habló del día cero, que era el día en que se iban a quedar sin agua. ¡Chum! El agua estaba disponible, es un poco lo que le pasó a Valparaíso con el lago Peñuela, ¿no es cierto? Pero allá fue peor porque ellos decían, en tal fecha ya no va a haber más agua porque se acabaron los recursos. Y entonces, ¿qué empezó la gente? Bueno, a adaptarse rápidamente, urgentemente, porque se iban a quedar sin agua. ¿Y qué empezaron a hacer, por ejemplo? Bueno, muchos se cortaron el pelo, rapados. No iba a haber agua para cortarse el pelo, mejor medidas drásticas. Y en los lugares públicos empezaron a tirar la cadena cuando uno iba al baño al número 3, cuando hacía pipí. Ya cuando era del 2, tenían que tirarle al 1, pero cuando hacían pipí era el 3. Entonces iba el niñito 1, me marcaba, niñito 2, marcaba, niñito 3, tiraba la cadena. Esas son medidas que, bueno, nosotros aquí, cuando estuvimos sin agua, también ocupábamos eso. ¿Cómo se llama? El no tirar la cadena en cada descarga, porque es mucha agua, y más encima es agua de un solo uso. Agua potable que se va, pum, una vez. Si nosotros la rellenamos con el agua latina, el agua potable de un solo uso, nos ducha una vez, al baño 2 veces, recircular. ¿Cómo podemos recircular? ¿Ya? Bueno, y ahí en el estanque del baño podemos ahorrar un montón de litros de agua. Esta está repetida. Por ejemplo, aquí está la botella en el estanque. Esa es la que les digo yo, botella de medio litro. Lo otro que pueden hacer es que esa cosita que baja la pelotita, ¿no es cierto?, que sube cuando se tira la cadena, tiene un tornillo. Uno lo puede apretar y que esa bolita suba menos. También es una forma de regular el agua del estanque. Otras medidas que son a más largo plazo, yo no sé si alguien de aquí tendrá, yo conozco a harta gente que tiene, son los baños secos, que son baños que no necesitan agua, en el WC, ¿no es cierto? No son como las fosas que conocemos que uno antes iba en el campo, que eran terribles, ¿no es cierto? ¡Ay, qué horror! No, estas son baños que son súper top, como la foto que sale ahí, en donde no hay olores, no hay mosca, y más encima los residuos se compostan y después sirven de abono para la tierra. O sea, una circularidad maravillosa en el baño. Pero como les digo, estas son cuestiones que uno ya tiene que llevar un camino andado. Yo todavía no implemento, por ejemplo, aquí baño seco. Yo siento que todavía nos falta en nuestra comunidad un poquito más de cambio cultural para poder cambiarnos a eso, pero está como dentro de las metas. Así como, sí, lo vamos a hacer, pero más adelante. Lo otro, lavar y enjuagar en fuentes, no con el agua corriendo. Les puse estas fotos porque quiero que vean aquí en la foto más grande donde hay 2 baldes con agua. El chiquitito es con el agua que lavé y el grande es con el agua que enjuagué. Creo que fueron 1,5 litros o 2 litros, no fue más que eso. Con toda esa ruma de loza. No eché a correr el agua, junto a agua. También uno pierde mucha agua cuando va a calentar el agua para ducharse o para lavar la loza. Esa agua uno la puede copiar, el agua fría, y después la ocupa para otra cosa. Es agua potable de un uso. No se puede ir por el escurridero. La podemos guardar y ocupar para otra cosa. Otra cosa. ¿Quién conoce la canción de David Bowie con Queen? Under Pressure, ¿no es cierto? Bajar la presión del agua en la cañería de afuera.
uno si la cierra un poquito, va a salir menos presión en el agua, en la casa, y con eso vamos a estar ahorrando un montón de agua. No cuesta nada hacerlo. Sobre todo hay lugares en donde sale mucha presión y uno como que, ¡ah! No sé, se dispara y uno queda así con el agua. Bueno, ahí podemos bajar la presión del agua. Arreglar las goteras. Uno a veces piensa que es súper difícil o que es complicado, que no tengo la llave, que no tengo la goma. Oye, es cuestión de anotarlo en la lista, pasar a la ferretería, no cuesta nada. Aquí en la casa las cambio yo. Otra cuestión importante de bajo costo, 5.000, 6.000 pesos, ponerle una pistola de riego a las mangueras, para no estar perdiendo agua entre árbol y árbol. Una pistola de riego y ahí también estamos ahorrando agua. Bueno, ¿y cuál es el sueño, la aspiración? Tener una casa del agua, un departamento del agua, donde vivan. ¿Qué significa? Bueno, tener la mayor cantidad de medidas disponibles y que se le ocurran a ustedes para ahorrar el agua. En esta casa, por ejemplo, hay atrapanieblas para la gente que vive en zonas donde hay neblina, que pueden atrapar el agua de la neblina y con eso regar. El sistema de captación de agua lluvia, que es guardar el agua de la lluvia, ¿no es cierto? Desviarla, acopiarla y ocuparla para riego después, o para los animales. Yo en el agua de la lluvia se bañan mis gallinas, por ejemplo. Poner jardines xerófitos, que significa jardines de poco requerimiento hídrico. En realidad, más que poco requerimiento hídrico, lo que tiene que ser aquí es el requerimiento hídrico del agua que tenemos disponible naturalmente. Si yo vivo en la zona sur, no sé, en Puerto Montt o en Puerto Vara, puedo tener un jardín que necesite, que va a tener más agua disponible. Pero si yo vivo en la zona norte, no sé, acá en la zona central, en La Serena, no puedo tener especies que necesitan mucha agua porque no hay disponibilidad de esa agua. Y hay jardines maravillosos que no necesitan agua. Las aguas grises con manguera. Aquí hay una casa, esta no es la mía, pero una casa de por acá también, que tiene esta manguera con la que sacan las aguas grises de la casa y con eso riegan los mandarinos. Esto, con creatividad, por ejemplo, la lavadora, si no tienen cómo sacar el agua gris de la lavadora, pueden ponerle un estanque al lado. Como la lavadora tiene un motor que sube el agua, ese mismo motor va a servir para acopiar el agua en un bidón al lado y después de ese bidón le pueden poner una manguera y con ese regar afuera. Acá al lado está mi casa y este es el detalle. Este es el que nosotros llamamos el reutilosa. Esta es mi casa, ven que está en altura, y entonces, ¿qué es lo que yo hice? Esa es la ventana de mi casa, esta es mi hija. Como tengo patio para adelante y para atrás, puse un bidón invertido con una manguera abajo, y entonces cuando yo estoy lavando la loza, echo el agua a ese bidón invertido, y con esa manguera va y rega los arbolitos de atrás. No tengo que estar saliendo acá a regar los árboles, ¿no es cierto? Y con eso puedo ir cambiando la manguera y con eso regando las aguas de la loza, porque el lavaplatos son aguas negras. Eso no es conveniente mezclarlo con las aguas grises. Entonces, para yo ocupar las aguas del enjuague de la loza, ocupo el reutilosa. Lo otro que podemos hacer es hacer recircular el agua gris. También hay sistemas para el agua negra con biofiltros, ¿ya? Aquí hay varios tipos, hay dos que tengo aquí en la casa. El más grande, este que tiene las especies verdes aquí con palo, este lo hicimos acá en este centro demostrativo que tenemos, en donde las aguas grises llegan a la primera fuente y se pasan ahí a través de un sistema de piedra, arenilla, diferentes granulometrías a los estanques de los lados. Y con eso, esta agua yo la hago recircular para que la puedan aprovechar los animalitos, los bichitos, los pajaritos, mis perros que andan por aquí. Ahí esa es agua para compartir con la naturaleza. Hay otros sistemas de biofiltros como el que aparece ahí al medio, que ya es más sofisticado, ¿no es cierto? Una construcción con cemento. Y el último es uno que inventamos hace poco con unas socias acá, para tener en los departamentos o en los lugares donde no se puede hacer esto más sofisticado, con un bidón de agua, ¿no es cierto? Invertido con una infraestructura de madera y abajo un balde, uno puede filtrar el agua y con eso tener, no para consumo humano, pero sí, por ejemplo, ahí les voy a contar algo tan lindo. Hicimos esto en Huasco hace 2 semanas y lo rifamos porque lo llevamos y la señora que se lo ganó estaba súper contenta porque le iba a poder dar agua reutilizada a sus conejos. Entonces, ella vivía en una toma, no tenía nada de agua,
Y entonces ella vio en esto una posibilidad de poder compartir el agua que ella ya ocupaba, en limpiarla y poder compartirla con sus animales. Entonces, eso también es como un poco abrir ahí la ventana de oportunidades de ocupar el agua. Me voy a apurar. Las aguas lluvias son súper fáciles de hacer. Yo sé que a veces se ven complicadas y me dice, pero ¿cómo? ¿Dónde lo pongo? ¿De dónde lo saco? No sé qué, ¿cuánto? No es difícil. Yo quedo súper disponible para que si quieren nos contacten. Nosotros estamos haciendo talleres del agua acá en Aculeo casi permanentemente, abiertos a la comunidad, gratuitos para compartir estos como conocimientos y experiencias con los demás. Y vamos a hacer uno de sistema de captación de aguas lluvias. El fin de semana pasado hicimos uno de biofiltro. También está el poner atrapaniebla en las zonas que tienen más neblina. Acá, por ejemplo, hay personas que lo ocupan como cierre y con el agua que juntan riegan las frutillas que ponen abajo, y entonces es una forma de atrapar el agua y recircularla. Reducir. ¿Cómo podemos reducir en nuestras plantitas? Y ya voy terminando. Evitando la percolación y la evaporación. La percolación es el agua que se va hacia abajo, ¿no es cierto? Y la evaporación es el agua que llega porque el sol pega, ¿no es cierto? Y la evapora. Es súper fácil de hacer la evaporación. Ponerle a cada plantita esto que se llama mulch, que pueden ser cáscaras de nueces, hojas secas, restitos de palitos. Y lo que hace esto es que retiene el agua abajo. Si ustedes lo hacen, yo lamentablemente no tengo ninguna foto acá, pero es increíble. Yo voy a ver las plantas que no tienen eso y las que tienen y abajo todavía están húmedos. Yo tengo ahora, les voy a mostrar en una foto, unos árboles que planté, que no los riego y que tienen húmeda la base solo porque están en camas de mulch. Bueno, y el hidrogel es un polímero que se vende en las tiendas como el Sodimac y esa, que lo que hace es que evita la percolación. Es un granito chiquitito, así como sémola, que en contacto con el agua se infla, como los que tienen los pañales, pero de otra materialidad, y entonces ellos retienen el agua cuando uno riega las plantas. Y la planta cuando necesita agua va a ese hidrogel y le saca el agua. Entonces así evitamos la percolación. Y jardines de bajo consumo hídrico, como les decía. Poner plantas que sean adecuadas al clima que tenemos en nuestra zona. No pensar en plantas, pueden ser no nativas, pero tienen que tener poco requerimiento hídrico si vivimos en zonas que ya no hay mucha agua. Aquí, estas son fotos de unos jardines que hicimos el año pasado en Río Hurtado con la comunidad, en donde fuimos a enseñar estas técnicas de adaptación en tiempos de escasez. Aquí les quería mostrar, estas son las tuberías de la lluvia, porque no llueve, pero cae neblina, y con esas se riegan los árboles, y van pasando de uno al otro si es que llueve. Entonces ahí se aprovechan de regar todos los árboles, y todos con mulch, como pueden ver. Ya, y entonces, tarea para la casa, porque ya estamos terminando. ¿Se acuerdan que les pedí que hicieran un mapa de su casa? Bueno, ahora quiero que después que lo hagan, quiero que piensen qué medidas ustedes podrían implementar desde hoy día en su cotidianidad para ahorrar agua, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, una medida, la botella en el WC, los que no tengan, y poniendo el lugar, ¿dónde se pone? En el baño. ¿Qué tiempo de dedicación? 5 minutos. Es conseguirse una botella y echarle agua o arena, lo que tengan más a mano. ¿Qué inversión tiene? Nada. ¿Qué prioridad? Miren cuánta agua podría ahorrar si yo vivo solo. 120 litros al mes. ¿Ya? ¿Y cuándo lo podemos hacer? Hoy día. ¿Qué otra medida puedo hacer? Replicar el modelo sudafricano, le puse para que sonara más lindo, ¿ya? Para los que viven solos, a lo mejor para los que viven en familia. El otro día me comentaban hoy, pero a veces se pone mal olor. Bueno, es que cuando uno no se hidrata, el pipí sale con mal olor, porque está muy concentrado. Pero si uno se hidrata, que es lo que uno tiene que hacer, lo que hay en escasez hídrica, lo que uno no tiene que hacer es dejar de tomar agua. Ya, eso es súper importante. Eso también se puede hacer. Por ejemplo, una ducha corta también, alguien que quiere instalar un biofiltro, pueden preguntarnos, como les digo, nosotros los podemos ayudar en instalar esto, y les tengo a ver si quién se suma con esa, qué lástima que no los vean. Pero otra que pueden hacer es practicar lo que hace la Shakira, que es no bañarse los domingos, porque ven esa canción que se llama Inevitable, ella no se baña los domingos. Bueno, aquí también podemos no bañarnos los domingos. Yo sé que en pandemia hay muchos que aplicamos la Shakira, no solo los domingos, muchos días a la semana, pero bueno, también esa es una medida para ahorrar agua, así que todo vale en la adaptación a la escasez hídrica.
Y ya, pues. Y lo último para terminar, lo que les decía al principio, conservar los ecosistemas, no solo los bosques, también los humedales, los lugares naturales, nos prestan beneficios indispensables, retienen agua, limpian el aire, innumerables e invaluables. Entonces, súper importante, es parte de la adaptación a la escasez hídrica, conservar los lugares. Y lo otro, otras ideas. Esto era lo que les quería contar. Este de arriba, el patio de mi casa. Allá atrás era la laguna, eso que se ve verde, 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 debería ser azul, 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 azul. Bueno. Ahora está verde, 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 pero después cuando haga calor se seca y queda un desierto horrible. No se puede andar ahí después de las 10, 11 de la mañana, pega el sol que se lo encargo. Bueno, y aquí lo que yo tengo en esta parcela demostrativa, como les contaba, aquí en la foto del medio, no sé dónde está el mouse, pero no sé si ven, plantamos un bosque nativo con una técnica Miyawaki, que es una técnica japonesa que hace rápido crecimiento y entonces va a generar sombra, va a traer vida, ¿no es cierto? Y vamos de alguna manera a restaurar el ecosistema que se está perdiendo aquí, el esclerófilo. Acá abajo hay una foto ampliada del bosquete que plantamos con la comunidad. La foto que está en la orilla, debajo de otras ideas. Esas son técnicas de agricultura sintrópica. Esas son las que yo les digo que son camas de mulch que uno hace para recuperar el suelo. Ahí planté unos palos de álamo y ahí pueden ver la primera foto. Esta foto de hace 2 semanas, ahora están todos los palitos llenos de hojas y yo no los riego. Es el agua que acumulan, que juntan ahí debajo de las hojas, que los está alimentando para sobrevivir. Y la foto de más abajo, esta foto de pasto gris, es el nuevo pasto, la dimondia. Hay 2 tipos de especies, por lo menos, que podemos ocupar para reemplazar el pasto, la dimondia y el tiki-tiki. Esta dimondia que yo tengo puesta aquí en la foto de arriba, ¿se ve donde estamos instalando como el plástico? Plantamos dimondia. Se riega una vez al mes 5 minutos. Ustedes saben cuánto, bueno, los que tienen pasto, día por medio tienen que regar, si es que no todos los días cuando hace calor, imagínense una vez al mes. Y es un cubresuelo, es igual que el pasto. Entonces, esa es una opción, porque también, si vienen olas de calor, lo que yo les decía, el escenario futuro no es Mad Max, todo pelado, sin sombra, sin verde. Para restaurar y adaptarnos tenemos que tener espacios verdes que nos ayuden a regular la temperatura cuando vengan estas olas de calor, tenemos que generar sombra. Pero entonces, cuando generemos sombra y pensemos en eso, bueno, plantemos conscientes. ¿Cuál es la mejor especie, idealmente nativa, que necesite poca agua, ponerlo en el lugar donde me va a dar la sombra, ponerlos asociados, ¿no es cierto?, a otras especies que se puedan retroalimentar entre ellas y nutrirse, porque, por ejemplo, un árbol siempre verde le puede dar sombra y proteger de la helada y del viento a uno que pierde su hoja en el invierno, ¿ya? Tener como esos conceptos que son de agricultura sintrópica, de esto de aquí, presentes para cuando vamos a hacer una mejora ambiental en nuestro entorno, que puede ser en la casa, en el patio del edificio donde vivo, en el patio de la oficina donde estoy trabajando, qué sé yo. Y bueno, y restaurar, ¿no es cierto? El no deje rastro. Devolverle la mano a la naturaleza es súper importante, porque así vamos a poder ir creando conciencia. Si uno pasa esta cuestión también del efecto Diderot, pero malo, digamos. Si uno ve un lugar con basura, hay mucha gente que dice, bueno, una basura más da lo mismo. Y no, pues no está bien, pero entonces limpiemos para que no haya basura, para que la gente aprecie más donde está lindo, donde está verde, ¿no es cierto? Pero verde sano, digamos. Y entonces restauremos nuestro ecosistema. Para terminar, porque creo que estoy justo en el tiempo, me quiero quedar con esta frase de Gandhi, que yo encuentro que es, bueno, y es lo que me motiva y lo que yo creo que nos puede mover. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Si cada uno de nosotros parte con una cosa chiquitita y empieza a transformarse y cambia su vida a una vida cada vez más sustentable, vamos a hacer mucho más luego la masa crítica que necesitamos para el cambio cultural del que les estaba hablando. Así que muchas gracias a los 59, no, a los 72 que están aquí presentes. Les dejo ahí el Instagram de la Fundación y el mío, para que nos sigan, porque están cordialmente invitados. Tratamos de hacer muchas actividades abiertas a la comunidad, y ahora experienciales, digamos, en vivo, para que puedan ir compartiendo y podamos ir multiplicando, ¿no es cierto?, estas formas de relacionarnos con la naturaleza para que realmente podamos lograr el cambio. Así que muchas gracias. Veo que hay como 62 chats. María José, no sé si me podía ayudar con eso porque no Sí, sí, vi sí. ni una pregunta.
Bueno, sí, al principio hubo hartos temas relacionados ah, me fue la onda, con presentarse y todo. Hay varios comentarios. Si les pido un favor, si dejan de escribir un poquito para yo volver atrás. Mira, temas interesantes, como cuando estabas hablando del tema de reutilizar. Por ejemplo, la polera, salieron varios ejemplos interesantes. Ahí uno comentaba que cortaba sus jeans, ¿cierto? Los transformaba en Súper. short, que con las poleras se podían hacer traperos, se podían hacer, alguien hablaba de tiritas para amarrar las plantas, también hablaba Mira, de, también. ¿cómo se llama? Esta cosa que se teje, que es como tiritas de algodón, etcétera, etcétera. Hay varios temas. También ahí tenemos, por ejemplo, Cintia Mora, el Museo del Paraíso, plantea que sería importante que estos cambios relacionados con la infraestructura y el equipamiento de la casa fueran considerados por MIMBU, ¿cierto? Y que las casas tuvieran sistemas para recircular que vinieran desde ya o que te permitiera acceder. Carol Fleite también plantea algo súper importante que tiene que ver a raíz de lo que estabas hablando de reciclar papel, que tenía que ver con la contaminación por BIC hoy día, que es un tema súper importante que tiene que ver con el uso de los espacios virtuales, que tiene cosas positivas, pero por otro lado tiene temas negativos de la cantidad de basura electrónica que estamos generando, y eso también tiene un tremendo impacto en el consumo de energía. Otras cosas más, espérate, y después había un par de preguntas abajo, ahora voy bajando. Bueno, también mucho agradecimiento y felicitaciones por tu charla, súper motivadora, entretenida, y también de mi parte, Carola, súper bonita y súper interesante la charla. Muchos temas para recoger, así que obviamente que tengo que pedir la presentación y se las vamos a mandar. Yo no les he mandado las anteriores, excepto a quienes me han escrito puntualmente, porque voy a recopilar y les voy a mandar todo una vez que terminemos el ciclo con las asistencias y todo. Es un trabajo importante ir haciendo eso. Yael Villalobos del MINCAP nos pregunta, ¿cuál es su opinión para ti, Carolina? ¿Cuál es su opinión respecto del impacto ambiental sobre la vida marina el utilizar plantas desalinizadoras y los ecosistemas marinos? Hoy, mira, lo que pasa es que ahí hay como hay varias vertientes, ¿ya? Porque hay como los pro desalinizadoras que dicen que en realidad es una de las alternativas, y que como nosotros estamos al lado de la corriente de Humboldt, devolver la sal a la corriente de Humboldt no es dañino, porque en el fondo la corriente de Humboldt se está desalinizando, como cada vez se están derritiendo los glaciares, ¿no es cierto? Hay más agua, hay menos sal, y entonces desalinizar y devolver esa sal al mar, en el fondo sería como un beneficio para la corriente de Humboldt. Hay otras personas, hay otro grupo, digamos, que dice que en realidad va a provocar daños porque la sal no va a llegar tan adentro y probablemente vamos a afectar los ecosistemas que están más pegados al borde costero. Ahora, por otro lado, hay un hidrólogo que estuvo conmigo hace poco en Huasco, en estos talleres que les estaba contando, que él está haciendo el plan de adaptación al 2060 de Chile, y están haciendo el estudio de cómo logramos tener agua al 2060, poniendo diferentes escenarios, de dónde sacamos el agua para cubrir los requerimientos que tenemos. Y tampoco, por un tema económico, nos da poner desalinizadoras en todos lados, porque en el fondo la inversión para lo que vamos o sea, el metro cúbico se nos va a ir a las nubes por el proceso de inversión que vamos a tener. Pero yo creo que más allá de eso, miren, es lo mismo que me pasó aquí en la laguna. Necesitamos tomar conciencia antes de recuperar el agua. Si nosotros no tomamos conciencia en el uso del agua, nos vamos a secar la laguna, como ya la secamos, vamos a secar el mar seguidamente, vamos a secar los lagos, ¿cachai? Y no vamos a haber tomado conciencia de que en realidad es un recurso finito y que tenemos que usarlo de otra manera. Cuando la laguna se estaba secando, hubo varios estudios de cómo traer agua para la laguna, haciendo un pozo y trayendo el agua de la napa de más abajo, que es la del Naipo, desalinizando y trayendo para acá. Y siempre mi discurso fue, ¿qué sacamos con volver a llenarla si no hemos aprendido nada? Y entonces yo creo que la cuestión va más de, ¿por dónde traemos el agua? Es, bueno, primero cambiemos la cultura del agua y después veamos cuánta agua vamos a necesitar en esa nueva cultura, porque la demanda que tenemos ahora no da por el planeta. Ya, me imagino que ustedes han visto, ¿no es cierto? El día cuando ya nos acabamos los recursos del planeta, que cada vez se va, antes era como octubre, ahora es como mayo.
no da ningún recurso. Entonces yo creo que más allá de si es la desalinización la solución, yo creo que no. La solución somos nosotros. Cómo nosotros cambiamos la cultura del consumo del agua y de muchas otras cosas. ¿Ah? Esta era solo agua, pero esta es una cuestión completa y compleja. Somos parte de un ecosistema que ya no da y entonces tenemos que poner atención a eso. Sí, toda la razón, completamente de acuerdo. También hay que agregar con respecto al tema de las salinizadoras, que yo la otra vez leía que una de las críticas, lo mismo que decías tú en el fondo de si en la sal volvía o no, el problema era la acumulación de sal a nivel costero, que las plantas desalinizadoras no se hacían cargo en el fondo de diluir esa sal, sino que se generaba ahí un impacto a nivel de los ecosistemas más costeros, los que están más pegaditos a la roca, a la playa. Claro. Ahí como dato. Bueno, muchas charlas, obviamente nos piden la presentación y la grabación también se las vamos a hacer llegar. Yo les pido ahí que me tengan paciencia porque de verdad, entre toda la pega que tenemos, no es fácil ir recopilando la información y poder entregárselo a todos, pero espero ahora en la mitad, cuando cumplamos la mitad del ciclo, poder hacer llegarle las primeras presentaciones y las listas de asistencia también. ¿Qué más? ¿Alguien quiere ver la charla en familia? También nos pregunta César Maluenda, ¿dónde se encuentra el pastillo de riego de un mes? ¿Dónde se encuentra qué? ¿Perdón? El pastito de riego de un mes, el que mostraste Ah, que se regaba 5 minutos una vez al mes. ya, en Instagram tienen que buscar Cubresuelos Chile. O sea, yo sé que lo venden en otros lados, pero ellos son como los proveedores que tenemos nosotros. Cubresuelos Chile. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí en el chat. Edith, si me ayudáis con eso. Sí, y las También plantitas nos se piden- llaman Dimondia con Y la primera, Dimondia y la otra Tiki Tiki. Dimondia y Tiki Tiki. Ya, Edith, confío en ti. Sí, lo estoy anotando. Gracias. Después nos preguntan cuándo van a hacer las charlas en la Laguna Culeo. Oye, estamos haciendo talleres, hicimos, como les contaba, el de biofiltro, vamos a hacer uno de captación de agua lluvia en cuanto me consiga los bidones, porque la gracia de los talleres es que ustedes se van con las cosas, pero síganos en Instagram porque ahí estamos publicando siempre, hemos hecho y vamos a seguir haciendo de jardines xerófitos de bajo consumo hídrico generales, con plantas nativas, la reutilización de aguas grises, vamos a hacer uno de jardines espirales, con ecoladrillos también, bueno, el de biofiltro, de riego por goteo, así que, bueno, y también tenemos unos generales, por si quieren juntarse, no sé, y venir en grupo, hacemos uno que es como un circuito por todas las ecotecnias que tenemos instaladas acá, y vamos a dar una caminata a la laguna, como para vivenciar la experiencia de el haberse secado, y como para entender cómo funcionan las cuencas, que hemos recibido varios grupos, y de verdad la gente se va como súper entusiasmada de ver como esto en general, no como un taller específico. Así que ahí nosotros felices si, bueno, si vienen en familia, si vienen en grupo, nos organizamos y lo recibimos, porque lo que nosotros queremos es poder difundir y compartir cada vez con más gente esto para lograr realmente una adaptación, ¿no es cierto? Un proceso en donde cada uno pueda ir aportando con su disminución de consumo en todas partes. Perfecto, oye, genial. Te pido un favor, Carola, puedes dejar el Instagram de la Fundación también en el chat. Y quienes quieran acceder a este ofrecimiento de Carola respecto de poder visitar el centro demostrativo en grupo, me escribe y yo los contacto directamente con ella. Bueno, también Carola les dejó su correo, pero si necesitan mi ayuda para gestión y todo, también nosotros les podemos colaborar, como ustedes prefieran. Sí, oye, y lo otro, María José, decirles que todavía tenemos charlas de estas que hacemos a las instituciones en específico, por si alguno de ustedes quiere compartirlo con sus colegas. ¿Mm? Sí, ahí la institución que quisiera hacer esta misma charla al interior de esa institución no nos quedan muchos cupos, tiene que ser veloz la pedida, aviso. ¿Cuántos nos quedan, Carola? Creo que 2, ¿o no? Creo que 2, sí, la Coti es la que maneja bien, pero... Sí. Oye, pero igual si nos salimos del programa, yo feliz, o sea, no tengo problema con... Me advirtió la Catherine que te frenara con los ofrecimientos. Oye, sí, ahí le escriben directo a Carola, otra vez mío, como quieran para conocer. También ahí Carabineros agradece, brillante la presentación. Bueno, todos muy, muy agradecidos y muy motivados. Y las felicitaciones para ti.
Dice, para las siguientes charlas hay que inscribirse nuevamente, esa es para mí. Sí, siempre nosotros por protocolo de la plataforma de Zoom, el link es distinto, entonces yo les pido disculpas porque en particular tuvimos ahí unos temas la semana pasada que no nos permitió mandar el link con una semana de anticipación como tratamos de hacerlo siempre, pero la idea es que yo la próxima semana, ya a más tardar el miércoles, debería estar mandando el link de la capacitación que va a hacerse la semana subsiguiente, que va a ser, si no me equivoco, no estoy segura, creo que la vamos a hacer de cambio climático. Ahí también viene el tema, y esto está todo súper interrelacionado, o sea, la que tuvimos de residuos con Silvana, la que tuvimos anterior a esa, que fue ¿con cuál partimos? Con la de Carlos, ¿cierto? Que era más bien motivacional desde el punto de vista de gestión ambiental. La idea de esto y cómo lo hemos programado es ir metiéndonos en los temas y empezar a relacionarlos. Los que asisten a todas pueden visualizar en el fondo de partir algo más general, que es como sensibilizarnos frente al tema, y después meternos en temas específicos y conocer un poco más con más detalle. Entonces sí, siempre se tienen que inscribir. Yo siempre les envío la información a través de las contrapartes de Estado Verde. De todas maneras, les voy a dejar mi correo en el chat. Si alguien me quiere escribir directamente para que lo incluya en la lista de correos, también lo podemos hacer. Edith les dejó ahí los datos de la fundación, de Cubresuelos. Les voy a dejar también el correo de la fundación, por si alguno quiere escribir. Sí, ahí siguen los agradecimientos. Eso, me parece que no hay, no sé si en la sección de preguntas y respuestas hay preguntas y respuestas. No, no hay nada. Así que creo que está todo muy claro. Ya. Oye, yo quiero, antes de irme, agradecerle a todos los que están aquí presentes. De verdad que para mí es súper importante poder tener retroalimentación de ustedes, saber que de verdad se motivan, y lo más importante es que lleguen a hacer algo en la casa para cuidar el agua. Y Así obvio, y que eso, ojo, pues gracias a ustedes por estar aquí y por el sí, espacio. gracias a ti, Carola, por la bonita presentación y toda la información que nos entregaste, tanto datos de la crisis como también ideas, que también es súper interesante y entretenido salir motivado, no salir cabizbajo pensando que está en la escuela y no podemos hacer nada. Y recordarle a todos, aquí vemos prácticamente solo funcionarios públicos que pertenecemos a distintos servicios, y todos nuestros servicios tienen algo que aportar en materia de gestión ambiental y crisis climática y cuidado del agua. Todos desde nuestro funcionamiento diario como también desde nuestro giro. Así que la invitación es a seguir sensibilizándonos. Yo sé que muchos de los que están acá ya están sensibilizados y somos parte del ejército que tratamos de cambiar el mundo, pero la idea es que lleguemos al resto. Somos más de 400.000 funcionarios públicos que podríamos eventualmente aportar a que este sea un país adaptado y con mejor calidad de vida para todos. Así que, Napo, no sé si alguien más, ahí siguen llegando correos, chat y comentarios al respecto. Napo, agradecerte de nuevo a ti, Carola, a la Fundación por todo el aporte que han hecho a este proceso educativo de este año. Así que, y Napo, y a todos y todas por haber asistido y estar tan atentos. Eso. Sí, pues, muchas gracias a todos y ahí nos vemos y quedamos súper disponibles, así que... Vale, yo les voy a dejar ahora mi correo en el chat por si hay alguien que no lo tenga directamente. Ya, y después de eso nos vamos a desconectar, así que suerte a todos, feliz semana, lo que queda, y nos estamos viendo y les voy a mandar la información para la próxima charla durante la próxima semana. Súper, nos vemos. Que estén muy Chao, bien Carola, todos. muchas gracias. Chao, chao.